Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más de El Ganso Informativo. Nacho no está con nosotros el día de hoy, lo enviamos a una nueva encomienda. Ya ahí tendrán noticias también de otra de las entrevistas que ya también están agarrando ritmo en el canal del Chapucero. Y ya más adelante también les daremos noticias de por dónde anda. Pero bueno, el caso es que no está el día de hoy en el estudio, así que ese será una emisión especial sin Nacho. Y quien nos acompaña, como suele suceder en estos casos, ya tenemos a Publio también en esta transmisión. Publio, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Mau? Buenas tardes. Pues vamos a empezar. Es un programa bastante nutrido. Vamos a platicar. Pues sí, así como lo oyen, como lo están leyendo en el titular, Cabeza de Vaca ya no está en México. Cabeza de Vaca está en Washington. Esto se da después de que el día de ayer también el gobernador electo Américo Villarreal anunciara sobre pues una posible aprehensión de parte de un juez carnal de Cabeza de Vaca que intenta meter preso al gobernador electo morenista. Bueno, finalmente parece ser que no va a salir su plan y huye Cabeza de Vaca, sube un video desde Washington. Vamos a hablar sobre esto también. Finalmente Morena decide retirar la votación en el pleno del tema de la Guardia Nacional. El día de hoy el presidente también reventó contra el fiscal del PAN luego de lo que se dio el día de ayer en Guanajuato, donde bueno, prácticamente la violencia se respiró. Imágenes y videos pues que nos recordaban a las escenas de la guerra contra el narco de Calderón. Ayer se vivieron escabrosas imágenes. Sobre esto habló el presidente, que hay un fiscal del PAN que tiene más de 15 años al frente y no ha podido hacer nada. Vamos a hablar de esto y bueno, también no podemos dejar pasar la cachetiza que le puso el presidente López Obrador a Jorge Ramos, que intentaba de nueva cuenta una embestida en contra del presidente, asegurando que es el sexenio más violento de la historia de México. Así que con esa información arrancamos, ¿no? Así es, les invitamos que nos acompañen durante los próximos minutos en esta emisión, en esta Chapucero Network. Si no se han suscrito también les invitamos que lo hagan a todos los canales, también incluyendo a este. Y les agradecemos mucho las manitas para arriba, los likes, que nos ayudan muchísimo en estas transmisiones, en estas plataformas de las redes sociales. Pues arrancamos con el primer tema, ma. Vamos a hablar sobre pues un poquito más del desenlace del día de ayer en la Cámara de Senadores. Ayer en el Ganso le estaban pasando pues bueno la intervención que hizo ahí Ricardo Monreal, donde bueno aseguraba pues digamos que ponía la discusión, vamos a replantearlo, vamos a platicarlo y vamos a bajar esta discusión del pleno nuevamente a comisiones ante los gritos y los reclamos de la oposición que bueno, clamaba celeridad. Ahora sí les surgía ya votar, que saliera esta negativa. Pues bueno, finalmente se suspendió en el Senado la votación para extender la presencia militar en seguridad. Con el aval de Morena y sus aliados, el Senado regresó a comisiones el dictamen de reforma que amplía hasta el 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en el combate a la crimen organizado, con el que se pospone su votación al menos 15 días. En este lapso, se asegura, el grupo mayoritario, busca reunir los votos que aún le faltan para completar la mayoría calificada necesaria por tratarse de esta reforma constitucional. El bloque de oposición, conformado por, el PAN, PRI, PRD y MC, se opuso por más de una hora. Trataron de impedir que el grupo mayoritario lograra diferir la discusión. Quieren retirar el dictamen para ver si pueden seguir comprando voluntades en forma de dádivas. Así acusaba la oposición después de que el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, plantó por primera vez la posibilidad de no votar el día de ayer la minuta. Las comisiones dictaminadoras presentaron de forma oficial la propuesta de regresar el dictamen a comisiones. Finalmente se realizó la votación y pues se regresa esto a comisiones. Vamos a escuchar qué fue lo que se dio ahí el dictamen, pues cómo se vuelve a regresar ahora 2 semanitas a la congeladora y a intentar pues ver si se logran estos 3 o 4 votos más que aseguraban le faltan ahí a la bancada morenista. Vamos a ver lo que dijeron el día de ayer. Consulte a la votación económica, se autoriza que se suspenda la discusión del dictamen
y el mismo se devuelva a las comisiones de puntos constitucionales y de estudios legislativos segunda. Con gusto, presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica. Se autoriza que se suspenda la discusión y el dictamen se devuelva a las comisiones dictaminadoras. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. ¿Sí se autoriza? ¿Abstenciones? Sí se autoriza, señor presidente. En consecuencia, se suspende la discusión del dictamen y se devuelve a las comisiones de puntos constitucionales y de estudios legislativos segunda para su elaboración. Pues fue la decisión que ya se tomó el día de ayer. Ayer lo platicábamos con Nacho, ¿no? En la transmisión, cuando todavía se estaba procesando todo esto en el Pleno de la Cámara de Senadores, en donde ya se había identificado, ya se había dado cuenta Ricardo Monreal que la 4T no tenía los votos de las 2/3 partes y se toma la decisión de que las presidencias de las comisiones, que son ahí de Morena, en el Pleno elaboraran un documento, se presentara en la mesa directiva y se solicitara que estos dictámenes, o este dictamen más bien, esta reforma, regresara a las comisiones, algo que ya fue aprobado por la mayoría de Morena y de sus aliados. Y con esto, bueno, se suspende más bien la discusión, llega a las comisiones y todo está agendado a la próxima semana. Ahora, en todo esto hay dos versiones que han trascendido entre los chismes de Radio Pasillo. Lo que señalan por un lado es que ahí son dos datos. Unos dicen que Morena y sus aliados se quedaron a un voto de conseguir las 2/3 partes, y como no lo pudieron hacer, se tuvieron que echar para atrás. Otros dicen que son 3 votos que faltaban para Morena, que le hicieron falta, que no se pudieron conseguir, y ahí más o menos se andan peleando en estas dos versiones. El caso es que se ve que sí estuvo cerca. Por eso es que avanza la discusión, por eso es que se arranca la sesión, se agenda la discusión, porque también todo esto se aceleró por parte de Morena. Sin embargo, ya no se pudieron amarrar al final estos apoyos y se tuvo que echar para atrás. Entonces, en esto lo que también se ha mencionado, que son ya situaciones muy confirmadas, la ausencia de una panista. La única que faltó en la sesión, solo faltó un senador el día de ayer y fue una panista. Empiezan a decir que esta panista faltó porque también ese era el acuerdo que había hecho con la Cuarta Transformación, ya sea con Monreal o con Adán Augusto López Hernández. Entonces, esta panista fue la única que faltó. Y lo otro que también está ahí, ha trascendido, y pues sí hay varias imágenes y demás, es que Adán Augusto López Hernández estuvo en un restaurante casi cruzando la calle del Senado de la República. En ese restaurante ahí estuvo platicando antes y durante la sesión con varios senadores de oposición, tratando de llegar a acuerdos con varios de ellos, donde se entiende que efectivamente alcanzó acuerdos con varios de ellos, que les faltó muy poco, como lo estamos mencionando, y que posteriormente también, una vez que termina la sesión, varios de estos senadores fueron a la Secretaría de Gobernación a seguir negociando, a seguir platicando con Adán Augusto López Hernández. Entonces, son los escenarios que se dieron el día de ayer. Este es el contexto, esto es parte de lo que sucedió alrededor de esta nota, de estos hechos, donde se suspende esta votación, donde efectivamente se suspendió porque no se tenían los votos de las 2/3 partes y todavía se mantiene viva esta reforma. Ahora, lo que se menciona es la posibilidad de que se den algunos cambios, y este cambio sería establecer un proceso como de comparecencias en donde los secretarios de la Marina, los secretarios de la Defensa y la Secretaría de Seguridad estén compareciendo ante los legisladores cada 6 meses para informar cómo va avanzando el proceso de consolidación de la Guardia Nacional y cómo va avanzando la desmilitarización. Porque la idea, dicen los senadores, es que conforme se consolide, tenemos que ir quitando a las Fuerzas Armadas y de eso nos tienen que ir informando. Entonces, la propuesta es incluir este párrafo en la reforma
y con esto sumar los votos faltantes y con esto conseguir ya la mayoría calificada. Bueno, vamos a ver si esto se cumple la próxima semana, porque solo son 10 días hábiles que tiene el Senado para validar esta reforma. Se espera que se dé nuevamente la discusión y ahora sí se dé la votación. Pero bueno, esto es lo que ocurrió el día de ayer. Pues son 2 semanas que estará en la congeladora. Ahí lo que habría que ver, recordemos, ahí el coordinador de la Cámara de Diputados, Nacho Mier, habría afirmado que la reforma electoral pasaría entre la primera y la segunda semana del próximo mes, con lo cual pues habría que ver si no llegan a coincidir estas 2 propuestas, estas 2 reformas constitucionales en la Cámara de Senadores, dado que bueno, ya vimos que en la Cámara de Diputados pues es más sencillo el trámite. Vamos a ver si no, pues prácticamente se estacionan una atrás de la otra, la electoral atrás de la reforma de la Guardia Nacional en la Cámara de Senadores, ¿no? Sí, habrá que esperar todo este proceso, aunque yo creo que ya una vez resuelto en el Senado, le van a dar también fast track en la Cámara de Diputados. No creo que la reforma constitucional de las Fuerzas Armadas se complique mucho en el Senado. En la Cámara de Diputados, perdón, vamos a ver qué sucede la próxima semana. Ya la próxima semana, ya estamos terminando, ya estamos hoy a jueves. Ya la próxima será la sesión, será la votación. Acuérdate que pasó casi de inmediato cuando sale de San Lázaro, así que muy probablemente la próxima semana, si es que hay algún cambio y llega a San Lázaro, también se vote en San Lázaro. No creo que pase realmente ya más tiempo, si es que sucede todo este escenario. Pues bueno, vámonos al siguiente tema. El día de ayer, les comentaba, se vivió un miércoles negro allá en Guanajuato. Imágenes en las que, bueno, una decena de personas fueron ultimadas por lo que aseguran fueron miembros de la delincuencia organizada, estos grupos violentos. Pues bueno, incluso algunas imágenes, como les comentaba, que nos recuerdan a lo que pasó en Veracruz en el sexenio de Calderón, donde pues veíamos de verdad imágenes escalofriantes, gente colgando en puentes, de verdad algo impresionante lo que se vivió el día de ayer. Pues bueno, en medio, ¿no?, de toda esta discusión del tema de la Guardia Nacional, y que bueno, la oposición está pues empecinada en que el ejército regrese a los cuarteles, cuando vemos que prácticamente se les están incendiando sus estados y los únicos que logran contener la violencia pues es las Fuerzas Armadas. Ya vimos lo que pasó, por ejemplo, en Veracruz hace unas semanas, donde bueno, de manera inmediata, al tomar el control, la Guardia Nacional y el ejército logró contener la escalada de violencia que se vivía allá. Pues bueno, ahí vemos cómo cuando no dejan entrar a la Guardia Nacional, cuando no hay una buena coordinación, por culpa y por responsabilidad de la Policía Estatal sobre todo, pues bueno, vemos lo que pasó el día de ayer en Guanajuato, y sobre eso habló el presidente también, Mauricio. Sí, el día de ayer, desafortunadamente, en otro hecho lamentable, perdieron la vida 10 personas en un billar en el municipio, se llama Tarimoro, algo así. La verdad es que tiene un nombre que no ubico muy bien. Tarimoro. 10 personas, esto fue alrededor de las 9 de la noche. Estuvo circulando ya toda esta información. Hay un video que está circulando en redes sociales que pues la verdad es que tampoco tiene mucha claridad, porque se enfoca mucho al piso, se ve que dejaron algunas cartas, mensajes, ¿no?, tras todos estos hechos, que tampoco se alcanzan a leer bien porque se mueve muy rápido la imagen, pero que se suma a una espiral de violencia que viene afectando a Guanajuato en estos últimos días, donde se ha convertido, bueno, de por sí Guanajuato es un foco rojo intenso, ahora todavía la intensidad crece mucho más. Mira, en la última semana, de acuerdo a los datos que estaba revisando, han perdido la vida nada más en Guanajuato 103 personas, nada más en los últimos días. Esto es uno de los hechos, de los eventos el día de ayer. Incluso el presidente sacó una estadística hoy de Guanajuato, donde señala que queda evidenciado que el más del 20% de los fallecimientos del día de ayer se dieron nada más en Guanajuato. Es increíble, se ha convertido en el epicentro de la violencia en el país, este estado gobernado por el PAN. Sí, si quitamos la estadística de Guanajuato, se reducirían las cifras entre un 10 y un 15%, cuando menos. Nada más quitando Guanajuato, un estado gobernado por el PAN. Imagínense los otros como Chihuahua y Tamaulipas. Bueno, así está la situación.
Entonces, el presidente habla sobre el problema de Guanajuato, nuevamente habla del fiscal, nuevamente habla de la colusión de las autoridades, del Estado con estos grupos que no han permitido resolver este problema. Y lo que hace esto es finalmente exhibir la gran mentira y la hipocresía del PAN, porque el PAN sale allá, ayer salió a decir, ahí salió Kenia, salió Xochitl, salió Julen, salió Chulén, ya salieron a presumir que el PAN sabe gobernar, salieron a presumir que ellos tienen la solución, tienen la mejor estrategia de seguridad. Y mira lo que está pasando en Guanajuato. Nadie de ellos menciona el estado de Guanajuato. Ayer Kenia sacó una serie de estadísticas a nivel nacional. Debería sacar las estadísticas del estado de Guanajuato. Entonces, para ellos es un gran agujero negro. Mira, incluso ni siquiera los panistas van a Guanajuato. Ahora este año, antes de iniciar este periodo legislativo, hicieron sus plenarias, sus reuniones, sus foros, todo lo hicieron en los estados gobernados por el PAN, en Chihuahua, en Querétaro, en Yucatán, todos esos estados, pero no llegaron a Guanajuato. O sea, no quieren ir tampoco los panistas a Guanajuato. La verdad es que es una situación muy complicada, donde el yunque está muy presente y donde se nota el gran fracaso de los gobiernos panistas, porque así como estaba Guanajuato, estaba el país cuando gobernaba Felipe Calderón. Exactamente igual, en una terrible espiral de violencia, en una gran complicidad con estos grupos, con los cárteles, en donde los fiscales también estaban embarrados, Genaro García Luna también con ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo, pero ahora nada más en este estado de Guanajuato. Entonces, es un foco rojo, es un tema importante, no ha sido nada fácil porque está gobernando el PAN. Pues bueno, el presidente habló sobre este tema, también habló, como les comentaba yo, de este fiscal, que bueno, yo no había escuchado de un caso similar, un fiscal que tenga 15 años al frente. Pues bueno, el presidente así lo denunció el día de hoy en la conferencia mañanera. Y pues entiendo que a Salinas de Gortari pues no le guste, y a Chong pues tampoco, y a los del PAN quieren que les diga, ayer fue un día difícil, a pesar del temblor, que claro, fue hoy, pero en la madrugada. Pero ayer fue uno de los días de más violencia, de más homicidios. Fueron 91 homicidios. Pero ¿saben dónde hubieron más? En Guanajuato, para variar. A ver, ¿por qué no lo pones? A ver, vamos. Esto fue ayer. ¿Cuántos dije? Sí, 91. 20 en Guanajuato, 22%. Y los senadores de Guanajuato en contra de que la Guardia Nacional cuente con el apoyo de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa. Les voy a poner, igual que el de Guerrero, las instalaciones de la Guardia Nacional que tenemos en Guanajuato, independientemente de que tenemos diferencias políticas con los gobernantes, actuamos con responsabilidad protegiendo a la gente de Guanajuato, pero no ayudan. El fiscal de Guanajuato lleva como 15 años y no lo cambian porque pertenece a un grupo de ultraderecha del conservadurismo que tiene muchas influencias, muchas agarraderas. De la Guardia, Policía Estatal, 3.900, Guardia Nacional, 8.210, nada más, Sedena, 3.853, y cuarteles de la Guardia, todos estos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno, pues ahí está lo que dice el presidente. 15 años este fiscal al frente de este estado. Pues bueno, ahí es donde deja a relucir pues por qué los índices de violencia cada vez se han incrementado más y más y más.